Perfecto. Ahí se está grabando todo. Entonces yo tenía aquí un recuerdo de lo que habíamos hecho. Ya. Ahora comenzamos oficialmente esta clase en sesión de transición. Habíamos escrito algunas propiedades. Bueno, primero, ¿se acuerdan? Estábamos viendo la adherencia, que no era otra cosa más que el conjunto de los puntos, a ver si pueden ir viendo esas cosas, del universo. Lo que pasa es que cuando hice modificaciones abrí mucho esta persiana. Voy a cerrar esa persiana para que no haga reflejo y así el resto de la pizarra, el resto se ve razonable. Ahora sí, entonces los puntos del universo tal que cualquiera que sea la bola delta positiva, la bola centrada en dicho X radio delta intersecta al conjunto A. Esa intersección es distinta de vacío. Definición de adherencia. Y también vimos que eso era el complemento del interior del complemento. Medio enredoso, pero así era. Claro, porque ¿cuál es la idea? La idea es que si tengo un conjunto A, voy a dibujarlo así. Si tengo un conjunto A, lo que le estoy sacando, cuando le borro esas líneas, ¿qué le estoy sacando el conjunto? Cuando me pongo a borrar esas líneas, ¿qué le estoy sacando el conjunto? ¿Alguien? La frontera, ¿se acuerdan? Esa es la frontera. Y me estoy quedando solo con el interior. Esta de aquí es el interior del conjunto. Acá afuera está el interior del complemento, que fue lo que llamamos también exterior de A. Y en el camino está esta cosa llamada la frontera. La frontera. Entonces, claro, siempre el universo E se puede escribir, cualquiera que sea la A, se puede dividir en tres partes. El interior del conjunto, el interior del complemento y lo que queda, lo que falta para completar todo el universo es la frontera del conjunto. Entonces resulta que la adherencia es el interior del complemento. Complemento. ¿Qué significa tomar del interior del complemento su complemento? Significa quedarme con eso y con esto. O sea, en realidad la adherencia es igual al interior del conjunto, unión, la frontera del conjunto. La adherencia es el interior, unión, la frontera. Esa cosa es nuestra adherencia. Ya habíamos dejado propuesta 4 propiedades. Yo les dije, intenten demostrarlas. Bueno, la primera era bien fácil. La primera era que un conjunto, el conjunto de adherencia siempre es un cerrado. Las voy a escribir y después las comentamos, ¿ya? Primero que era un cerrado. Después que A era siempre subconjunto de su adherencia. Después teníamos que si A subconjunto de B, entonces la adherencia de A es subconjunto de la adherencia de B. Y por último teníamos que si un cerrado, F cerrado, contiene al conjunto A, entonces dicho cerrado también contiene a alguien más grande que A, que es la adherencia. O sea, la adherencia es cerrada, la adherencia es un conjunto más chico que todos los cerrados que van por fuera de A, es el conjunto cerrado más chico que envuelve A. Vuelvo a dibujar mi conjunto A. Los conjuntos cerrados que van por fuera son conjuntos como ese. Hay muchos, grandes. El más chico de ellos, ¿quién es el más chico? El más chico de ellos es la adherencia. Porque la adherencia es cerrado. La adherencia va por fuera del conjunto. La adherencia es un cerrado que va por fuera del conjunto y está incluido en todos los demás cerrados que están incluidos en el conjunto. Esa es la propiedad de ser adherencia. Cerrado, la adherencia está infinitamente relacionada con los cerrados. ¿Qué estaba relacionado con los abiertos? ¿Se acuerdan ustedes? La adherencia se relaciona con los cerrados. ¿Qué estaba relacionado con los abiertos? Bien, el interior, ¿cierto? ¿Se acuerdan de eso?
Esas cosas que hemos ido viendo en estas sesiones medias entrecortadas, ¿cierto?, de internet, pero donde tenemos algunas propiedades. Demostremos esto, demostremos eso. Entonces, para demostrar eso, como ejercicio, usemos nuestra definición más cosas que sabíamos de interior. Cosas que sabíamos de interior. Miren, bueno, el primero no voy a demostrar nada, porque ¿qué significa ser cerrado? Bueno, que la adherencia sea cerrado significa demostrar que el complemento es abierto. Pero si la adherencia es el complemento de eso, ¿quién es el complemento de la adherencia? Dado que la adherencia es el complemento del interior de complemento, el complemento de la adherencia es el interior de A complemento, que habíamos llamado también exterior del conjunto A. O sea, la adherencia, su complemento es el exterior, porque la adherencia es el interior, uno en la frontera. Saco el exterior y tengo la adherencia. Ahora, ¿qué hay que demostrar? ¿Qué es que la adherencia es cerrada? Hay que demostrar que su complemento, no alcanzo a salir ahí, su complemento es abierto, pero su complemento es un... ¿Leen qué dice ahí? El complemento de la adherencia es un interior, de lo que sea, interior. Lo importante es que es un interior, y como es un interior, entonces ese conjunto es abierto. La adherencia de A tiene complemento abierto, y si el complemento es abierto, entonces por definición el mismo es... Ayúdenme. El mismo es cerrado, porque su complemento es abierto. Complemento abierto. ¿Y por qué el complemento era abierto? El complemento era abierto porque el complemento era un interior. Y habíamos demostrado en la sesión anterior que siempre el interior de un conjunto es un abierto. Ya, primera propiedad resuelta. Voy a tener que borrar porque mi pizarra es, a pesar de que tiene 2 metros por 1 metro, es chica para hacer clase. Entonces, borro esta demostración. Me voy a quedar todavía con la definición de arriba porque los complementos los voy a usar hasta el infinito. Voy a usar la definición y esa propiedad de complemento. Segunda propiedad, demostración de 2. Demostración de 2. Les voy a hacer 2 demostraciones. Una, recurriendo a complementos. Diciendo, A barra es el interior de A complemento, complemento. Esa es la adherencia. Y hay que demostrar que esa cosa contiene, voy a borrar la barra para no escribir, hay que demostrar que eso contiene al conjunto A. Eso es lo que hay que demostrar. Por demostrar que. Ahora, como hay un complemento, me dan ganas de darle vuelta. Es decir, lo que tengo que demostrar en realidad, ¿qué cosa es? Dado que es complemento contiene A, entonces tomarle complemento a la inclusión. ¿Qué pasa cuando tengo una inclusión y tomo complementos? ¿Qué queda al lado izquierdo? Bueno, al lado izquierdo queda interior de A complemento, solo. ¿Qué queda al lado derecho? A complemento. Pero ¿qué pasa con la inclusión? Si tengo una inclusión de conjuntos, ¿cuál es la inclusión de los complementos? Es al revés, ¿cierto? Si tengo un conjunto chico, A chico, metido dentro de un conjunto B grande, ahí lo dibujé, exageradamente, uno contenido dentro del otro. Si A chico está contenido dentro de B grande, el complemento de B grande, que es muy grande, vas allá, ¿cierto? El complemento de B grande, del grande, ese complemento es más chico que el complemento de A. Si A está incluido en B, el complemento de B está incluido en el complemento de A. Entonces, demostrar eso de ahí arriba es lo mismo que demostrar esta inclusión en este sentido. Demostrar que el interior de A complemento está incluido en A complemento. Pero esta propiedad ya la habíamos demostrado en la sesión anterior. Porque A complemento no es otra cosa más que un conjunto. Ahí está, es un conjunto que está a los dos lados. Y lo que me están diciendo es, hay que probar que ese conjunto tiene interior incluido en él. Pero resulta que esa propiedad era cierta siempre. Para todo conjunto, el interior estaba incluido en el conjunto. Así que si el conjunto se llama A complemento, esta propiedad es
directa. Estaba demostrada en la sesión anterior. O sea, lo que había que demostrar era exactamente idéntico a algo ya conocido, gracias a que adherencia e interior se relacionan vía estas relaciones de complemento. ¿Les gustó la demostración? Esa es una posible demostración. Esa alternativa 1. Ahora, si no les gusta esta cosa de los complementos y quieren usar la pura definición, también se puede demostrar. También se puede demostrar usando la pura definición. Entonces, me gusta hacer las dos, porque bueno, de hecho estamos además por internet, a veces me escuchan a lo mejor la mitad de las cosas que digo. Entonces, digo 2 veces las cosas, que dice, es Excel, tenéis que doble cliquear al profe. Ya, ok. Eso es para que aparezca la pantalla en pantalla completa, ¿cierto? Ya. Entonces, segunda demostración. Hay que demostrar que A está incluido en el complemento. Entonces ustedes dicen, o sea, en la adherencia. Si X está en A, lo que hay que demostrar, segunda alternativa, hay que demostrar que X pertenece a la adherencia. ¿Pero qué significa pertenecer a la adherencia? O sea, hay que demostrar la definición de ahí arriba. Hay que demostrar que X es un elemento del universo, ni un problema, y hay que demostrar que para todo delta positivo, la bola centrada en X radio delta intersecta el conjunto A en alguna parte. Esa es la definición, ¿se fijan? Para todo delta, la bola intersecta el conjunto. Pero esto hay que hacerlo no para cualquier X, hay que hacerlo para un X particular. Un X que tiene un dato. ¿Cuál es el dato? ¿Alcanzan a ver mi dato? ¿Alguien que me diga algo? ¿Cuál es el dato? Que el X está en A. Entonces, si el X está en A, pregunta, ¿qué pasa con esa intersección? El X está ahí. Ahí está el X. Y en la bola centrada en X, el mismo X de radio delta, ¿quién está también? Siempre en el centro de la bola. ¿Quién está en el centro de la bola? X. Entonces, dicho X pertenece siempre a la bola, y por supuesto que una bola trazada en torno de un punto del conjunto, por supuesto que va a intersectar al conjunto en al menos ese punto. Conclusión, esta intersección siempre es no vacía, independientemente de cuál sea el radio de la bola. Por esa razón, todos los puntos del conjunto A son puntos adherentes. Un punto del conjunto siempre es punto adherente del conjunto. Ya, esa es la propiedad 2. Voy a borrar, pero antes díganme si tienen dudas, consultas. A lo mejor alguien escribió. Voy a mirar ahí qué dice en el chat. Ya no dice mucho más nada. Profe, dígame. tengo una duda. Cuéntame. Te escuchamos. Conceptos abierto y cerrado no eran incompatibles. Conceptos abierto y cerrado no son incompatibles. De hecho, hay dos conjuntos que tienen la propiedad de ser abierto y ser cerrado simultáneamente. Son el vacío y el universo. ¿A quién se parece eso? Se parece a los conceptos de ser creciente y ser decreciente. ¿Se acuerdan que esas cosas parecen distintas? Pero puede ocurrir que una función sea creciente y decreciente a la vez. ¿Cuáles eran las funciones que eran crecientes y decrecientes a la vez? Las constantes, ¿cierto? Esas eran crecientes y decrecientes a la vez. Encerrados y abiertos pueden ser abiertos y cerrados simultáneamente. Hay dos ejemplos, el vacío y el universo. Hay una pregunta difícil, esa no se la puedo responder todavía. Cuando veamos continuidad la vamos a atacar. Existe la pregunta de, ¿habrá otro conjunto, no vacío, no el universo, que sea abierto y cerrado simultáneamente? Esa es una pregunta bien interesante. Ahí depende, hay espacios en los cuales la respuesta es sí, hay espacios en los cuales la respuesta es no, y en RN uno puede probar que RN la respuesta es no. RN, el único abierto y cerrado que existe es el vacío
y el universo. Pero en principio, esos dos conceptos no son excluyentes. Uno puede existir y el otro también. Ya. Estoy grabando la clase. Alguien pregunta, ¿el profe está grabando la clase? Sí, se está grabando, y la grabación en dos niveles, del computador y de una cámara GoPro que está ahí puesta frente a la pizarra. Sí, siempre la misma idea Dice, mútese, quientes. Ah, sí, bueno, sí, para que no se escuchen tantos. Ricardo, muteate, por favor. ¿Perdón? Ah, Ricardo, ya. Excelente. Entonces, está bien con la demostración 2. Demostración 3. ¿Qué decía la 3? A subconjunto de B implica adherencia de A incluida en la adherencia de B. Ah, esa también les puedo hacer dos demostraciones. ¿Captaron cuáles son las dos? Una usando complementos y otra usando definición de adherencia. Entonces, demostración de 3. Vamos con usando complementos. Entonces, idea 1. Esa que dice que la adherencia de cualquier cosa es el interior de la cualquier cosa, complemento, y todo complemento. Ya, entonces dice, ¿cuál es mi dato? A subconjunto de B. Entonces, si A subconjunto de B, inmediatamente le voy a tomar complemento. Si A subconjunto de B, ¿qué complemento subconjunto de quién? B complemento es subconjunto de A complemento. Eso creo que ya me lo dijeron, ¿cierto? Si dos conjuntos, uno está incluido dentro del otro, el conjunto más grande tiene complemento más chico que el conjunto más grande. Así que B complemento está incluido en A complemento. Y ahora uso la propiedad de interiores. Digo que ahora le tomo interior a los dos lados. El interior de B complemento contiene al interior de A complemento. Y prácticamente he llegado a la adherencia. Solo me falta para la adherencia tomarle complemento a esta última inclusión. Y como ya sabemos, a las inclusiones se les puede tomar complemento, pero la inclusión se invierte. Es como multiplicar en los reales las desigualdades por números negativos. Esa es un poco la idea de los complementos. Entonces, eso implica que el complemento del más grande, que es ese, a ese le tomo complemento. Ya no voy a escribir eso complemento, lo voy a escribir como A adherencia. Es subconjunto del complemento de acá del lado izquierdo. Pero el complemento del lado izquierdo no es otra cosa más que adherencia de B. No se olviden que adherencia de B es interior de B complemento, complemento. ¿Les parece? Ahí tengo demostrado que si A subconjunto de B, la adherencia de A subconjunto de la adherencia de B. Aquí lo hice con una demostración muy formal usando esta propiedad de los complementos. Simplemente como ecuaciones. Parto de una desigualdad, multiplico por menos 1, sumo una constante a los dos lados, vuelvo a multiplicar por menos 1. Ese es el esquema de demostración que hice allí, pero con conjuntos, haciendo inclusión de conjuntos uno sobre otro. ¿Les parece? ¿Duda? ¿Por qué no es un sí solo sí? Algunas son sí, solo sí, otras son implica. Pero no quise preguntarme qué pasaba al revés, ¿cierto? Por ejemplo, esta de aquí es sí, solo sí, sin ningún problema. Si dos conjuntos uno incluye en el otro, sus complementos funcionan. Esta última de acá abajo también es sí, solo sí. Si dos conjuntos están incluidos, sus complementos funcionan y recíprocamente. La pregunta sería aquí, si tengo dos conjuntos incluidos, el interior del primero está incluido en el segundo. Si el interior del primero está incluido en el segundo, ¿implica que el primer conjunto es igual al segundo? Esa de ahí podría ser la pregunta más interesante. Y pienso que la respuesta es no. No. No, por ejemplo, podría pensar en dos conjuntos que tengan el mismo interior, pero que no sean el mismo. Entonces, si tienen el mismo interior, esta inclusión en un sentido y en el otro van a ser ambas simultáneamente verdaderas, pero las inclusiones de los conjuntos, ambas no van a ser necesariamente verdaderas. Piensen en la bola abierta centrada en A radio R y en la bola cerrada centrada en A radio R. ¿Ven esos dos conjuntos? Este sería uno y el otro. ¿Cuáles son los interiores? Los interiores son iguales. Podrían decir, el interior de este está incluido en el interior del de arriba.
pero este no está incluido en el de arriba. O sea, esta propiedad de aquí no es sí y solo sí. Por eso, la inclusión no es sí y solo sí. Ahora, en mi demostración lo único que me importaba era ver la adherencia como operador. Tengo conjuntos, le tomo adherencia. Siempre voy a hacer eso, les voy a tomar adherencia a las cosas. El implica allá es el que me importa demasiado. Segunda demostración, segunda idea. ¿Cuál es la segunda idea? Tratar de entender un poco más la adherencia, como esta cosa de las bolas que intersectan al conjunto. ¿Qué significa, según esa idea, estar en la adherencia de A? Entonces voy a poner aquí idea 2. ¿Cuál es mi idea 2? Bueno, la idea 2, sabiendo que A subconjunto de B. ¿Qué es lo que hay que demostrar? Hay que demostrar que la adherencia de A está incluida en la adherencia de B. Entonces, obviamente uno dice, tomemos X en la adherencia de A. En la adherencia. ¿Qué significa eso? Ya, si quieres hacer sí, solo sí. Significa que para todo delta positivo, la bola centrada en X radio delta intersecta al conjunto A. Esa intersección es distinta de vacío. Si quieren, lo puedo escribir de una forma distinta. Es decir, este es un sí, solo sí. Así que le pongo ahí sí, solo sí. Es lo mismo que decir que para todo delta positivo, decir que la intersección es no vacía es lo mismo que decir que existe alguien en la intersección. Existe alguien que pertenece al primer y segundo conjunto. Lo voy a poner así. Para todo delta existe un... No le puedo poner X porque X es el centro de la bola. Voy a decir, existe un Y, tal que ese Y está en la bola centrada en X y radio delta, y ese Y también pertenece al conjunto A. Por esa razón, la intersección de esos dos conjuntos es... Como hay un Y que pertenece a los dos conjuntos, la intersección es no vacía. ¿La ven? La intersección es no vacía. Por tener. Y ahora que tengo eso, se me ocurre el dato. El dato es que A es un conjunto de B. ¿Dónde lo voy a usar? En el Y. ¿Dónde está el Y? En la bola. ¿Dónde más está el Y? En A. Oye, pero A es un conjunto de B. Si A es un conjunto de B, pregunta, ¿dónde está el Y también? En B, entonces puedo decir, A implica, aquí voy a poner un implica, esto sí que implica porque es subconjunto, si el Y está en B, eso no implica que el Y esté en A. Significa que para todo delta positivo, existe un Y que pertenece a la bola, y también ese Y pertenece a B, porque estaba en A subconjunto de B. Y esa es la definición de intersección no vacía. Y si la intersección es no vacía, significa que el X, esto de aquí entonces, definición, X vive en la adherencia de B. Ahí está, X en la adherencia de B. ¿Les parece? ¿Duda? ¿Cuál demostración le parece mejor? Eso, a gusto del consumidor, ¿cierto? Si son más abstractos, simplemente con complementos. Esto de aquí exige tratar de entender un poco más la adherencia. Aquellos puntos cuyas bolas intersectan al conjunto A. Y uno dice, si las bolas intersectan al conjunto A, eso implica que también intersectan al conjunto B, porque cada vez que ustedes encuentren un elemento en intersección de la bola inter A, dicho elemento va a estar en la bola inter B, porque también dicho elemento va a estar en B. Si intersectan a los racionales, ejemplo concreto, hay una bola que intersecta a los racionales. Si mi bola intersecta a los racionales, entonces la bola intersecta a los reales, porque todo racional es real. ¿Les parece? ¿Duda? ¿Hay alguien? ¿Existen? ¿Duda o está bien? Tengo una duda, profe. Duda, cuenta. Tengo el audífono, o sea, el parlante un poco despacio para que no se acople, por eso me acerco al computador con mi oreja. Se fijan que voy para allá, para escuchar. Dime, cuéntame tu duda. Que cuando demostramos que la adherencia era el interior de complemento, como que al verlo como conjunto no lo puedo visualizar.
Ah, esta propiedad de allá arriba. Sí. Sí, ya, pues entonces voy a borrar esto de aquí para explicarte eso. A no ser que alguien tenga algo antes de borrar. Última oportunidad, ya, borro. Para visualizar las cosas, yo creo que conviene tener en la cabeza el siguiente modo. El siguiente modo. El siguiente modo. Un conjunto A. Lo voy a dibujar así. Ese es mi conjunto A. Entonces lo divido en tres partes. Bueno, de hecho ahí lo que dibujé fue su adherencia. Voy a dibujar de ahí para allá el complemento. Entonces, mira, voy a hacer el siguiente esquema. Esto que está hacia afuera es el exterior de A, que es lo mismo que interior de A complemento. Lo que está acá adentro, en realidad, no es el conjunto A, es el interior del conjunto A. Y lo que intenté dejar aquí en esta zona, que en realidad puede que no sea tan gruesa, mi dibujo me permite, es una caricatura, ¿cierto? Eso que puse ahí es la frontera de A. Entonces, cuando uno ve ese esquema, uno dice, dado cualquier conjunto, existe la cosa llamada el interior, existe lo que sigue la frontera y lo que vive en el exterior. ¿Cuál era la definición de interior? Puntos tales que existen bolas totalmente incluidas dentro del conjunto. ¿Cuál era la definición de exterior? Existen bolas completamente incluidas en el complemento. ¿Cuál era la definición de frontera? En la frontera todas las bolas intersectan al conjunto y al complemento. Como mi dibujo es una caricatura, me tuve que hacer una bola muy grande para visualizar la intersección con el conjunto y con el complemento. Eso era interior, frontera, interior de la adherencia, exterior. Ahora, pregunta, de esos tres conjuntos, ¿cuál conjunto está en la adherencia? El interior, ¿está en la adherencia? Primera pregunta, ¿será cierto que el interior de un conjunto es subconjunto de la adherencia? Bueno, van a decir, hicimos demostraciones, la respuesta es sí. ¿Pero lo entienden por qué? ¿Por qué la respuesta es sí? Porque si un punto es interior, significa que hay una bola que contiene completamente, está incluida en el conjunto. Si ustedes se preguntan si esas bolas intersectan o no al conjunto, la respuesta es sí, estamos incluidas. Toda la bola es parte del conjunto. Ah, pero tienen que agrandar el delta. ¿Qué pasa si el delta se agranda? Bueno, al agrandar el delta simplemente van a aparecer más y más elementos en la intersección y en realidad esta intersección siempre va a ser distinta de vacío. Así que obviamente el interior de A es subconjunto de la adherencia. Pregunta, ¿es subconjunto de la adherencia? Respuesta, sí. La adherencia es más grande que el conjunto, el interior es parte de la adherencia. Segunda pregunta, la frontera. ¿Es parte de la adherencia? ¿Cuál es la definición de frontera? Son puntos tales que todas las bolas, esa es la clave, todas las bolas, esas bolas intersectan al conjunto y esas bolas intersectan al complemento. Esas dos cosas son distintas de vacío, la intersección con el conjunto y la intersección con el complemento. Ahora, ¿qué significa ser adherente? Significa que todas las bolas intersectan al conjunto. Bueno, si aquí todas las bolas intersectan al conjunto y también al complemento, en particular, me quedo con la primera línea. Todas las bolas de la frontera intersectan al conjunto. En conclusión, ¿la frontera es o no es parte de la adherencia? Es parte de la adherencia. La frontera es parte total de la adherencia. Ya, ¿qué conjunto me está quedando? El exterior. O sea, porque los tres conjuntos son interior, frontera, exterior. Entonces, ¿qué es lo que se llama interior del complemento? Exterior del conjunto. Pregunta, ¿está en la adherencia? Esa es una pregunta, no es una afirmación. Respuesta, no, para nada. ¿Por qué razón? ¿Qué significa estar en el interior del complemento? Significa que existen bolas que están metidas, esas bolas están metidas en el complemento. Y si esas bolas están completamente incluidas en el complemento, ¿intersectan al conjunto?
intersecta el conjunto. ¿La bola inter A es vacío o distinto de vacío? Es exactamente igual a vacío, igual, no distinto. Y si esa intersección es vacía, significa que hay alguna bola que no corta el conjunto. Y para ser adherente, todas las bolas deben tocar al conjunto. Un punto exterior tiene bolas que no tocan al conjunto. Por lo tanto, el exterior de un conjunto no pertenece a la adherencia. No tiene nada que ver con la adherencia. La adherencia no tiene nada en el exterior. La adherencia, el exterior de un conjunto, la adherencia, esa cosa es vacío. Entonces, cuando uno ve esas tres frases, pregunta, ¿dónde está la adherencia? ¿Dónde está la adherencia? ¿Está acá afuera? ¿Está en la frontera? ¿Está en el interior? ¿Dónde está la adherencia? ¿Lo ven ahí? ¿Dónde está la adherencia? ¿Dónde hay puntos que pertenecen a la adherencia? Bueno, los puntos que pertenecen a la adherencia hay dos, los del interior y los de la frontera. Los del exterior, no. Entonces, recuerden ustedes que el universo E era la unión del interior, el exterior y la frontera. Ni siquiera puse el conjunto. Entonces, si me dicen que el interior y el exterior, no, el interior y el exterior no. El interior y la frontera es la adherencia. ¿Ves ahí quién no es adherencia? De los tres, ¿quién no es? El único que no es adherencia es el exterior. Por esa razón es que la adherencia es el complemento del exterior. Claro, el exterior no. Todo lo que queda sin exterior es adherencia. La adherencia es el complemento del exterior. Ahí está la respuesta a tu pregunta que andábamos dando vuelta. O sea, en mi esquema, ¿cierto? Bueno, quedó muy rayado, pero la idea es que tengo el interior del conjunto, tengo la frontera y si quiero formar la adherencia, tengo el exterior. A ese interior tengo que agregarle los puntos de la frontera. Ustedes le agregan los puntos de la frontera y así han formado ¿qué cosa? La adherencia del conjunto. Y esa adherencia es un conjunto cerrado. En R, díganme, hay ejemplos en R. Ejemplos en R. Bueno, los intervalos, ¿cierto? Así como las bolas, los intervalos son simpáticos. Entonces, conjunto intervalo abierto 0, cerrado 1. ¿Abierto o cerrado? No lo sé. ¿Cuál es el interior? El interior, aquellos puntos que tienen bolas completamente incluidas dentro del conjunto. El interior es el intervalo abierto 0 y el 1. El 1 no es parte del interior, termina en 1. ¿Cuál es la frontera? Bolas que intersectan al conjunto y que también intersectan al complemento. El singleton 0, ¿cierto? Bueno, el conjunto formado por el 0 y el 1. Ellos dos son el interior del conjunto. ¿Cuál es el exterior del conjunto? ¿O interior del complemento? Cerrado 0, infinito. Infinito 0. Claro, es desde menos infinito hasta 0, abierto o cerrado. Exterior significa complemento de la frontera, complemento del interior. El 0 es parte de la frontera. Los reales, si ustedes toman un X cualquiera, un X en R, ese X está en el interior, o bien está en la frontera, o bien está en el exterior, pero no dos. Una de ellas solamente. Una. Entonces voy a poner aquí solo una flecha. Una flecha. Una y solo una. Y solo una. Entonces, el 0, ¿dónde está el 0? ¿En el interior? ¿En el exterior? ¿O en la frontera? En la frontera. Así que el exterior, ¿hasta dónde llega? ¿0 abierto o cerrado? Abierto. Unión, el 1. ¿Abierto o cerrado? Abierto, porque el 1 es frontera. ¿Lo ven?
Ya, ahí tiene interior, frontera, exterior. Ah, ¿y cuál es la adherencia? ¿Cuál es la adherencia? Es el interior, Solo uno cerrado. unión, la frontera. Entonces, ahí está el interior, le agrega la frontera, que es lo mismo que tomar el conjunto y agregarle la frontera. Queda el intervalo cerrado, 0, 1. Y ese intervalo 0, 1 es, yo pretendo, según todo lo que hemos demostrado, es el exterior del conjunto, complemento. ¿Ven que es el complemento del exterior? Con el 0, con el 1, como corresponde. Claro, porque en el exterior ni el 0 ni el 1 estaban. Ahí está todo eso. Bueno, creo que me faltó una propiedad, la del cerrado, pero esa ya se las puedo dejar de tarea totalmente, ¿cierto? Demostrar que si un cerrado contiene al conjunto A, entonces el cerrado contiene a la adherencia del conjunto A. Ya, fin de esta primera etapa. Fin de esta primera etapa. Ahora, una cosa importante es que un conjunto es cerrado. Eso lo dije. Claro. Entonces, si A es cerrado, entonces su complemento es ¿cierto? Esa definición de cerrado. Su complemento es abierto. Y con todo eso que sé, significa que A complemento es lo mismo que el interior de A complemento. ¿Por qué razón? Porque A complemento es abierto. Ya, si A es cerrado, significa que su complemento es abierto. A complemento es igual a su interior. Es decir, tomando complemento, A es igual al interior de A complemento, complemento. ¿Y qué cosa es eso? Exterior, complemento. Esa cosa no es más que la adherencia. Cuando un conjunto es cerrado, entonces es igual a su adherencia. Si un conjunto es cerrado, es igual a su adherencia. Y recíprocamente, si A es igual a su adherencia, bueno, eso implica A cerrado. ¿Por qué? Conjunto, unión, frontera. ¿Por qué? Interior, unión, frontera, cerrado. Por ejemplo, más simple que eso. Ya, la primera propiedad de las que teníamos propuestas, siempre la adherencia es un cerrado. Entonces, si A es igual a su adherencia, como la adherencia era cerrada, entonces él es cerrado. Ahí está. Entonces, si es cerrado, es igual a su adherencia. Si es igual a su adherencia, es cerrado. O sea, un conjunto es cerrado. Bueno, la definición es si su complemento es abierto. Pero podemos decir el cerrado, sí y solo sí, A igual a su adherencia. Ahí tienen sus dos grandes propiedades. ¿Cuál era la otra de la semana pasada? Si A es abierto, sí y solo sí, ¿qué cosa pasa? Sí y solo sí, A es igual a... El interior de... al interior, ¿cierto? Entonces, ¿por qué nos interesa esta historia del interior y de la adherencia? Porque el interior caracteriza a los conjuntos abiertos y la adherencia caracteriza a los conjuntos cerrados. Ahí tenemos ese supercomplemento. Ya, eso era lo que estaba propuesto de la semana pasada. Tenemos gente conectada, ¿cierto? 71, 46 chat. Ya. Entonces, quiero ver un poquito más. Quiero que avancemos un epsilon más. ¿Dónde se me quedó el borrador? Aquí. Entonces, lo que quiero hacer ahora es un poco de sucesiones. Profesor, ¿Sí? Diga. tengo una pregunta. Esta materia que estamos viendo, ¿qué nos ayudará dentro del curso? Esto que estamos viendo nos va a ayudar para que no busquemos funciones continuas donde no sea, para que busquemos la derivada donde corresponde. Te puedo anticipar que la derivada la vamos a estudiar en el interior del dominio. Y como estamos en varias variables, los conjuntos van a ser más raros. Y como los conjuntos van a ser más extraños, sacar el dominio de la derivada va a significar buscar el interior del conjunto. Si ya estamos de alguna forma entendiendo lo que es el interior, vamos a saber dónde calcular esas derivadas.
¿Se acuerdan el súper peligro de primer año que yo les decía a muchos que me querían, que cuando uno aprendía a derivar, aprendía que la derivada de x cuadrado era 2x y rápidamente me decían la derivada de n cuadrado es 2n, como si fuese la derivada simplemente una regla. Y la respuesta era no, porque cuando uno en lugar de x habla de n, está entendiendo que habla de sucesiones, y las sucesiones tienen por dominio los naturales, y los naturales no tienen interior, su interior es vacío. Las funciones con dominio los naturales no son funciones derivables. Entonces todo esto de aquí está pensando en que vamos a conocer bien el dominio de la función. Siempre A va a ser el dominio de mi función. Bueno, aquí hice ejemplos en R, porque es lo que conocemos hasta el momento. No tenemos ejemplos de muchos dominios en Rn, salvo las bolas, con conjuntos más complicados. ¿Está bien? Claro, se ve un poquito complicado. Ahora, la otra cosa interesante que a muchos les gusta este tema es que uno tiene que estar obligadamente concentrado, tiene que usar algunas definiciones y esas definiciones operarlas para poder trabajar. Se parece mucho a Introducción al Cálculo, cuando uno veía axiomas de los reales y tenía que demostrar que A por 0 igual 0 y todas esas cosas. Estamos en esa primera etapa. Ya, pero ahora vamos a ir a una etapa un poquito más avanzada, que son las sucesiones. Sucesiones. Entonces, claro, la gran herramienta son las sucesiones. Si uno quiere, ahora, si me preguntas para qué sirven las sucesiones, te digo al tiro, las sucesiones sirven para aproximar las soluciones de los grandes problemas de ingeniería. Un gran problema de ingeniería tiene una solución, pero uno a esa solución se va aproximando poco a poco y construye estas sucesiones, bueno, normalmente las convergentes. Entonces, sucesiones en N, donde E, ¿cierto? E tiene una norma. Si no hay norma no puedo hablar de convergencia, y forma un espacio vectorial normal. Un espacio vectorial. Entonces, bueno, si me preguntan qué son las sucesiones, por supuesto podría poner como definición, no es tan importante, decir que son funciones de n, ¿cierto? Tal que a cada natural n le asocian la imagen, que normalmente una nota S sub n, que es un elemento del espacio vectorial normado. Ojo que a veces este espacio vectorial normado va a ser Rn, entonces mi sucesión va a ser una sucesión de vectores. S sub n va a ser un vector de Rn. Algunos me preguntaban hace un par de clases qué eran las sucesiones vectoriales. Bueno, sucesión vectorial será una sucesión donde los S sub n viven en un espacio vectorial, el espacio E. Ahora, ¿qué nos interesa de las sucesiones? La primera definición, esa es definición elemental. La verdadera definición importante es la de convergencia. Convergencia. Ahora, es muy fácil, si uno se acuerda de cálculo, traduciendo cálculo a varias variables. Ya, entonces digo, sean S sub n una sucesión en el espacio vectorial normado E con la norma, esa norma. Eso es un espacio vectorial. ¿Qué más? Sean S sub n una sucesión y L un elemento de dicho espacio vectorial. S sub n es una sucesión vectorial, si quieren, L es un vector. Punto. Entonces se dice que, no sé si lo voy a escribir todo, se dice que la sucesión S sub n converge al elemento L, no voy a decir al real porque las sucesiones ya no viven en R, si y solamente si se cumple lo siguiente. Entonces escribamos ahí arriba la definición, si y solamente si se cumple que, le voy a sacar un cachito de eso, ya. Entonces, ¿cómo va la definición? Se las escribe y las comentamos después. Para todo epsilon positivo existe un n sub 0 natural, tal que para todo n mayor o igual que n sub 0 se cumple que la norma de S sub n menos L es menor o igual que epsilon.
¿Les parece algo visto en alguna parte? Se parece a qué cosa, ¿cierto? De hecho, podría transformarlo en algo visto sin ningún problema si yo le sacara una rayita. Eso lo han visto. Eso era la definición de convergencia de sucesiones en los reales. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Bueno, el epsilon sigue siendo el mismo epsilon de siempre, real estrictamente positivo, porque mide distancias chicas. El n0 y el n siguen siendo lo mismo de siempre, porque miden índices de la sucesión. Me dicen, si n sub 0 igual a 1000, significa que tengo que hablar de s sub 1000, s sub 1001, s sub 1002. La n no ha cambiado de contexto, es lo mismo que antes. El epsilon igual, las n's lo mismo. ¿Qué es lo que ha cambiado? El S sub n ahora vive en un espacio E. Este vive en E. La L vive en el espacio E. Entonces, la resta... ¿Por qué la resta se puede hacer? Bueno, lo respondo yo. Se puede hacer porque E es un espacio vectorial. Y en los espacios vectoriales está bien definida la suma, está bien definida la ponderación por escalar, y obviamente la resta está definida porque es la suma multiplicando por el opuesto del escalar 1. Así que la resta está definida. Es un elemento de E, pero lo que no está definido es el módulo, y lo que sí está definido en un espacio vectorial normado es la norma. Entonces lo que uno pide es que la norma de la diferencia sea menor o igual que epsilon. Ahí está la definición de convergencia, igual que en cálculo. ¿Dudas? Acá hablando ya en espacios vectoriales, ¿Qué es eso? sigue existiendo el teorema que para una sucesión acotada siempre existe una sucesión convergente. Ahí me hiciste una pregunta demasiado complicada. Te puedo responder en forma simple de la forma siguiente. En algunos espacios sí, en otros no. Un ejemplo donde sí, R. Otro ejemplo donde sí, Rn. Un ejemplo donde no, no sé. Pero no siempre es cierto. Eso era cierto en R y en algunos espacios particulares. No en todos. Entonces, pero vamos de a poco. Primero entendamos la convergencia, después vamos a tratar de demostrar cosas como esa. Lo que sí se podría demostrar, de ahí de hecho partiendo al tiro, es que las sucesiones convergentes son acotadas. Esa es una tarea simpática, demostrar que una sucesión convergente con esta definición es acotada. Recuerden que ustedes habíamos definido qué significaba ser acotado. Significaba estar dentro de una superbola. Norma de Sn menor o igual que m. Eso era ser acotado. Esa va a ser cierta. Ahora, esta expresión Sn menos L, norma menor o igual que epsilon, se puede escribir de una forma distinta. También se puede escribir con bolas. Eso significa que la sucesión S sub n, ¿dónde vive? Vive en una bola de radio epsilon, centrada ¿en dónde? En L, radio epsilon. Es exactamente la definición de pertenecer a una bola. Recuerden ustedes, pertenecer a una bola era norma de la diferencia entre X y el centro de la bola menor o igual que el radio. Norma de la diferencia del elemento al centro de la bola, ahí está el centro de la bola, norma menor o igual que el radio. Es una bola cerrada. O sea, se puede escribir la definición de convergencias con norma, con distancia o con bolas. ¿Se acuerdan que les había dicho que había dos visiones, la visión de las distancias y la visión de las vecindades? Más bien aquí es la visión de las bolas. Dos posibilidades para estudiar la convergencia. Entonces, quiero hacer una super observación. Para meditar sobre esta convergencia. Uno dice, la convergencia la domino, más o menos, ya en R como lo mismo, pero aquí hay una complicación importante, y es que cuando uno estudia espacios vectoriales, las normas no son únicas. Entonces, ¿qué pasa si me cambian la norma? Si me dicen, oye, mira, tengo una primera norma 1, y resulta que tengo una segunda norma 1 y se cumple esta desigualdad. O sea, otra norma, una norma 2. Si hay una norma que es acotada superiormente por otra norma, a veces una constante. Ahora, si se cumple la igualdad en los dos sentidos, las normas son equivalentes, pero me interesa por el momento hacer una observación cuando hay una desigualdad. Entonces mi pregunta es,
si la sucesión converge con una norma, pregunta, ¿converge también con la otra? O si converge con la otra, ¿converge con la primera? ¿Es la convergencia un concepto independiente de la norma? Si yo cambio una norma por otra, ¿se obtiene la misma convergencia? ¿O la convergencia depende de cuál es la definición de la norma que se está usando? Esa pregunta es una pregunta un poquito más interesante. Ahora, como la convergencia de sucesiones se puede analizar con bolas, entonces aquí recuerdo lo que habíamos hecho hace un tiempo. Habíamos dicho que cada vez que teníamos esa desigualdad, ¿se acuerdan? Yo les había dicho, traten de recordarla sin la L, como de memoria. Entonces de memoria me decía la norma 2 es la norma grande. Cuando una norma grande es grande, entonces habían las bolas, habían unas que estaban metidas dentro de otras. ¿Qué bola estaba metida dentro de cuál? A ver si alguien se recuerda qué bola está incluida dentro de cuál. Las dos respuestas son posibilidades. Las bolas con la norma 1 están incluidas en las bolas con la norma 2, o, posibilidad número 2, las bolas con la norma 2 están incluidas en las bolas con la norma 1. En buenas cuentas, ¿cuál norma genera bolas más pequeñas? ¿Se acuerdan cuál estaba incluida en cuál? A ver si alguien levanta la voz. La norma 2 y la norma 1. ¿Cómo? A ver, repite eso, me pareció muy rápida tu respuesta y no la entendí bien. Las bolas con norma 2 estaban incluidas en las bolas con norma 1. Claro, eran las grandes, ¿cierto? Las normas grandes generan bolas pequeñas. Y ahora, más preciso que eso era lo siguiente. Era, me doy una bola cualquiera, para todo epsilon positivo, existe un delta positivo, tal que me doy la bola de radio epsilon y a esa le puedo enchufar una bola de radio delta incluida en la bola 1 con el mismo centro radio epsilon. Las bolas 2 están incluidas en las bolas 1. Para cualquier bola 1 que yo me dé, ahí está el para todo epsilon. Para todo epsilon significa cualquiera que sea la bola 1, siempre dentro de esa bola 1 se puede incluir una bola 2. Entonces, ahí está la inclusión. Entonces, ¿qué convergencia implica cuál? No los voy a dejar que la piensen mucho, si no se van a enredar, les voy a dar tiro la respuesta. Entonces, y lo vamos a demostrar. Si una sucesión Sn converge a L con la norma... A ver, se escuchan chic del... Sí, micrófono. Si te pones a cocinar, apaga el micrófono, ¿cierto? Se escuchan los cuchillitos, los tenedores. Ya, entonces, si una sucesión converge a L con la norma... Ahí está la incógnita, ¿con cuál de las dos? A ver, dejen que no me equivoque. Con la norma 2... Entonces, también la sucesión S sub n converge a L con la norma 1. Con la norma 1. Ya, demostremos eso. Porque es bien importante. Puede ser enredoso. ¿Por qué se puede pasar de la 2 a la 1 y no de la 1 a la 2? Bueno, por la inclusión de bolas. Porque noten que lo que hay que hacer en la definición de convergencias es darse epsilon arbitrario, y con epsilon arbitrario queda definida la bola en torno de L. Hay que trazar una bola arbitraria en torno de L y demostrar que la sucesión está dentro de esa bola. Entonces aquí, ¿qué es lo que vamos a demostrar? ¿Cuál es el dato? Voy a poner aquí dato. Sabemos que la sucesión converge a L con la norma 1. Entonces voy a poner, sé que para todo epsilon tilde positivo existe un n sub 0 tilde natural, tal que para todo n mayor o igual que n sub 0 tilde, los s sub n pertenecen a la bola centrada en L de radio epsilon tilde. Dato, bola con norma 2 o bola con norma 1. Dato. ¿Cuál es el dato? Con la norma 2. Entonces aquí es con la norma 2. Yo sé que eso es cierto. Si me dan una bola 2, la sucesión se mete adentro. Si me dan una bola 2, la sucesión se mete adentro. ¿Qué es lo que hay que demostrar?
hay que demostrar la definición de convergencia, pero con la norma 1. Hay que demostrar que para todo epsilon positivo existe un n0 natural. Por eso le puse tilde a los de arriba, porque no son lo mismo el dato que lo que hay que demostrar. Para todo epsilon existe un n0, tal que de ahí en adelante, para n mayor o igual que n0, mi sucesión se mete dentro de la bola 1 de radio epsilon. Este de aquí es el objetivo. Objetivo. Eso es lo que tenemos que demostrar. Hay que demostrar que a partir de cierto instante la sucesión se mete en la bola 1, sabiendo que a partir de un cierto instante la sucesión se mete en cualquier bola 2. Entonces uno dice, ahora puedo hacer la demostración. En efecto. En efecto. Entonces, dado epsilon, ¿cierto? El epsilon es dado. Todo el objetivo es encontrar un instante a partir del cual la sucesión se meta en la bola 1 de radio epsilon. Entonces, yo quiero que mi sucesión se meta en la bola 1, centro L, radio epsilon. Bueno, ¿cuál es el truco? Bueno, que si me dan una bola 1, aprovecho la inclusión de bolas. Si me dan una bola 1, existe un delta positivo, tal que la bola 2, centrada en L de radio delta, está incluida en la bola 1. Y como yo quiero que mi sucesión se meta dentro de la bola 1, me voy a preguntar, ¿no será posible que la sucesión se meta dentro de la bola 2 y por lo tanto por transitividad quede dentro de la bola 1? Entonces cambié la pregunta, ¿se fijan? El objetivo era que mi sucesión se meta en la bola 1. Usé el dato de allá diciendo, oh, pero la bola 1 tiene una bola 2 incluida. Y ahora que tengo eso, ¿qué uso? ¿Qué uso de acá arriba? ¿Qué decía ahí? ¿Qué decía ahí? Dato, uso el dato. ¿Qué dice mi dato? Dice que la sucesión se mete en cualquier bola 2. Y aquí tengo una bola 2. Entonces tengo que poner en mi dato epsilon tilde igual ¿cuánto? Ahí les doy la palabra. Delta. Epsilon tilde igual ¿cuánto para que la sucesión se meta en esta bola? Allá dice se mete en cualquier bola, pero el epsilon tilde es arbitrario. Entonces tomo epsilon tilde igual delta. Entonces tomando epsilon tilde igual delta, existe un instante n sub 0 tilde, tal que para todo n mayor o igual que n sub 0 tilde, la sucesión s sub n se mete dentro de la bola 2 L delta. Y como esa bola 2, L delta, estaba incluida en la bola 1, he logrado demostrar lo que quería. ¿Qué era lo que queríamos? Demostrar la convergencia con la norma 1. Cada vez que uno tenga esa desigualdad, la convergencia con la norma 2 implica convergencia con la norma 1. El recíproco, no. Porque en el recíproco no van a poder hacer estas mezclas, van a tener la inclusión al revés. Y en el recíproco no van a poder hacer la demostración. Solo esta demostración. Si la converge con la norma 2, entonces converge con la norma 1. ¿Les parece? Ya, última observación. Si eso es así, ¿qué pasa cuando las normas son equivalentes? Profesor, ¿Sí? Dime. antes de que siga, también se puede repetir la última parte. Ya, voy a eso. Entonces, cuando uno tiene esta desigualdad acá arriba, se puede demostrar que la convergencia con la norma 2 implica convergencia con la norma 1. Porque hicimos esta cosa dentro de la bola 1, metimos una bola 2, dentro de la bola 2 metimos a la sucesión y la sucesión quedó por transitividad dentro de la bola 1. Ahí está la demostración. ¿Cómo se prueba que la convergencia con la norma 2 implica convergencia con la norma 1? Ya, pero al revés. Si usted quisiera demostrar que la convergencia con la norma 1 implica convergencia con la norma 2, las piezas de esta demostración no calzarían, porque aquí fue muy importante que yo quería meter la sucesión ahí, metí dentro de eso una bola y la sucesión se metió dentro de esa bola. Lo voy a escribir en esta línea. Entonces quedó la transitividad perfecta. Pero si usted lo que quiere es al revés, usted dice, no, mi objetivo es que la sucesión se meta en esa bola 2, y yo sé que la sucesión se mete en la bola 1, la relación de inclusión no me ayuda para nada. La sucesión podría estar dentro de la bola 1 y no meterse nunca dentro de la bola 2. Entonces no se puede siempre probar la otra convergencia. Entonces cada vez que haya una desigualdad, convergencia con una norma, la grande, implica convergencia con la chica.
En buenas cuentas porque la norma grande le está pidiendo al S sub n estar súper cerca de L. Y la norma chica es más relajada, dice entonces mi norma también es chica. Si tu norma grande es menor que epsilon, mi norma chica también va a ser menor que epsilon. Es otra forma de verlo. Ya, ¿qué pasa si las dos normas son equivalentes? ¿Qué desigualdad se tenía para las normas equivalentes? Esta misma desigualdad, pero en los dos sentidos. Entonces, esto implica, ahí sí que se puede demostrar en los dos sentidos. Cuando las normas son equivalentes, se concluye que la convergencia con una norma y la convergencia con la otra son el mismo concepto. Una sucesión converge con la norma 1 si y solamente si converge con la norma 2. La convergencia con una norma o la convergencia con otra son la misma cosa. Si una sucesión converge con una norma, converge con la otra. Si una sucesión no converge con una norma, tampoco converge con la otra, porque las dos convergencias coinciden. Si las normas son equivalentes, no lo noté aquí, pero la convergencia con la norma 1 y la convergencia con la norma 2 son idénticas. La sucesión converge con ambas normas o no converge con ninguna. Ahora, recuerden que en Rn teníamos tres normas importantes, la norma 1, la norma 2, la norma infinito, incluso estaba la norma p, y todas ellas eran, ¿se acuerdan? En Rn todas eran equivalentes. Entonces calza la observación de acá abajo. Como en Rn las normas son equivalentes, la convergencia en Rn es la misma independientemente de la norma. O sea, una sucesión converge a un vector L con una norma o con la otra o con la otra. Si no converge con una norma, no converge con ninguna. Si converge con una, converge con todas. Entonces, cuando hay que hacer las demostraciones en Rn, uno trabaja con la norma que más le convenga. Por ejemplo, la que más conviene muchas veces es la norma infinito. Otras veces conviene la norma 1. ¿Les parece? Ya. Bueno, estoy viendo el reloj que dice 1:26, así que lo vamos a dejar hasta aquí hoy día. Hicimos una clase un poco más corta porque la conexión no funcionó bien al principio. Pero de hecho no se cortó a los 40 minutos, así que funcionó bastante mejor de lo que pensábamos. Nos vemos el día jueves, intentamos hacer otra clase. De todos modos, ustedes saben que estas sesiones no son supernumerarias, así que todo lo que avancemos, aunque sea poquito en estas clases, lo vamos a tener que recuperar más tarde. Pero conviene avanzar un poco más porque, aunque estemos en semanas verdaderas, yo pienso que en las clases no vamos a alcanzar a ver todo, porque a distancia es más lenta la comunicación. Entonces conviene que adelantemos un poquito y ya estemos metidos hayamos terminado sucesiones. El día jueves vamos a terminar con la parte de sucesiones para ya ir avanzando hacia cosas más interesantes. ¿Dudas antes de terminar? Profe, ¿Sí? es que parece que habían algunos compañeros complicados con entregar la tarea para mañana, y como es semana supernumeraria. Sí, se las puedo poner perfectamente para la semana siguiente, no me complica para nada eso. Ahora, sí me gusta y creo que hay 17 tareas entregadas. Voy a intentar mirarlas porque quiero que vayan estudiando lo antes posible. O sea, todo aquel que tenga dificultades, postergue. O sea, próxima semana, sin problema. Pero aquel que no tenga dificultades, vayan llegando antes para que sus conocimientos vayan siendo a la par de lo que vamos avanzando. Porque ya les voy a lanzar otra segunda tarea con sucesiones. ¿Les parece? Ya. Nicolás, no sé, Nicolás decía, ya, ok. ¿Dudas extras? Ya, sería todo entonces. Cortamos nuestra transmisión, cortamos todo. ¿Duda? ¿Duda? Ya, pensé que había una duda. ¿Sí? Dígame. Pregunta. Tengo una duda de equivalencia. ¿Ya? Yo tengo que son, o sea, no necesariamente equivalentes, sino que cumplen una desigualdad. Una sola desigualdad, que es lo de arriba, ¿cierto? Entonces significa que siempre el cociente entre estas dos normas va a ser una constante, en este caso es ¿cierto? Si tú pasas dividiendo, sí, pero para ahí es distinto de ser, ¿cierto? Perfecto. Eso era. Sí, claro, no. Porque eso que notemos ahí significaba que
para todo x en el espacio E se cumple que la norma de x1 es menor o igual que L veces la norma x2. Y si tú quieres pasar dividiendo, hay que hacer eso para todo x en E distinto de 0. Se cumple que la norma de x1 partido por la norma de x2 menor o igual que L. E incluso es más simpático todavía porque mira, aquí te voy a dar unas pistas de hacia dónde va la equivalencia de normas. Este número de acá abajo, mírenlo como un real, como un lambda. Como un lambda. O sea, de hecho, 1 partido por eso, mírenlo como un lambda. Como un lambda. O sea, lambda, el número 1 partido por la norma 2. Y si quieren, mírenlo como módulo de lambda, porque es un número positivo. Entonces, lo que quiero hacer ese lambda es meterlo dentro de la norma. ¿Qué queda meterlo dentro de la norma? Para todo x en E, distinto de 0, ocurre que la norma 1 es menor o igual que L. ¿Qué queda dentro? X sobre la norma 2 de... Cierto, queda x sobre su norma. Pero todos saben que x sobre su norma tiene nombre. ¿Lo han visto en física alguna vez? Ese vector dividido por su norma. ¿Cómo se llama vector dividido por su norma? Unitario, ¿cierto? Un vector de norma 1. Pero, ojo, vector de norma 1 con la norma 2. Entonces dice, para todo, esto lo puedo hacer para todo x en E, pero acá adentro solo hay vectores de norma 1. Entonces puedo escribirlo, ya lo voy a hacer aquí arriba. Puedo decir, para todo x, y el conjunto de los vectores de norma 1. ¿Cómo se llama el conjunto de los vectores de norma 1? En R2, en R3, en R3. Todos los vectores que tienen norma 5. ¿Qué conjunto es ese? Es una esfera. En R2, una circunferencia de radio R. Bueno, los vectores de largo 1 forman una esfera de radio 1. Ahí están todos los vectores unitarios. Entonces uno puede decir, en lugar de trabajar con todos los vectores del espacio, voy a trabajar solamente con los vectores de la esfera de radio 1, pero esfera que se formó con la norma 2. Entonces, la esfera unitaria con la norma 2. Ese denota la esfera. Y resulta que cuando trabajo en la esfera, a esos vectores le tomo norma 1 y esa cosa es menor o igual que L. De hecho, ¿qué pasaría si esos vectores les tomara norma 2? ¿Qué van a hacer los vectores de la esfera? ¿Le tomará norma 2? ¿Cuánto vale la norma 2? ¿En la esfera de radio 1? Esa vale 1, ¿cierto? Esa no tiene gracia. Claro, me dirían, eso es menor o igual que 1. Sí, pero la clave es que trabajo en la esfera con la norma 2 y en esa esfera tomo la norma 1. Y eso lo veo como función. Y lo que tiene que cumplir dicha función es que en la esfera de radio 2 esa función tiene que ser... Ahí está, función tal que su norma menor o igual que L. Esa función tiene que ser acotada. Entonces, de alguna forma, por ahí uno después puede demostrar que ciertas desigualdades se cumplen. Uno estudia la función norma en la esfera definida por la otra norma. Y allí, si logra demostrar que esa función tiene un máximo, que tiene un mínimo, entonces si tiene un máximo, listo, la L existe y se cumple esa desigualdad. Ya. ¿Profe? ¿Sí? Y eso de que x dividido entre una norma cualquiera, eso siempre da 1. O sea, x dividido por una norma cualquiera, pues mira, x lo divides, tiene que ser distinto de 0, ¿cierto? Lo divides por la norma una cualquiera, alfa lo vemos, ya, esa es una norma cualquiera. Ese vector tiene norma 1 en la medida que tú a ese vector le tomes norma alfa. Si tú a un vector lo divides por su norma, se genera el llamado vector unitario, pero unitario con esa norma. Si tú... ¿Y te das cuenta por qué? Porque este de acá abajo como escalar sale fuera, queda la norma de x partido por norma de x, ambas normas alfa, el cociente vale 1. Pero si tú aquí le enchufas otra norma, una norma beta, ahí, no sé.
Y la pregunta justamente allí es si esa función es acotada o no es acotada. Si esa función resulta ser acotada es porque se cumple una desigualdad con las normas. O sea, uno podría pensar, ¿se acuerdan en R2? ¿Cuáles son las normas? La 1 y la 2 me interesa, la 1 y la 2. ¿Cuáles eran las normas 1 y 2? ¿Cuál era la esfera de radio 1 con norma 1? Esa es la esfera de radio 1. Esa es los puntos que están sobre esas rectas son los que tienen norma 1 igual 1. ¿Se fijan? ¿Qué pasa si a esos vectores yo les calculo su norma 2? ¿Es la norma 2 también igual a 1? Claro, ¿cierto? Entonces la norma 2, estoy pensando que esa la conocen muy bien, por eso estoy dibujando estas flechitas. Son los largos euclidianos de estas flechitas. La norma 2 no vale 1 siempre, vale 1. Hay 4 puntos donde vale 1. Ahí vale 1. Aquí vale 1, aquí vale 1 y ahí vale 1. Pero al medio no vale 1. ¿Ahí cuánto vale esa distancia euclidiana? 1 sobre raíz de 2. Eso es raíz de 2 medios, ¿cierto? Esta distancia es raíz de 2, esa es la mitad, raíz de 2 medios. La norma 2 es una función en la esfera que tiene un máximo y tiene un mínimo. Bueno, de hecho aquí como las normas son equivalentes, el máximo y el mínimo existen. El máximo es 1, el mínimo es raíz de 2 medios. También pueden tomar cuál es la esfera 2, ya, la esfera de radio 1 con la norma 2. Esa es los puntos que tienen norma 2 igual 1. Y ahí preguntarse, ¿cuánto vale la norma 1? Se da cuenta que la norma 1 no es constante, la norma 1 tiene máximo igual raíz de 2. Ya, ahora sí que suficiente de ese tema. Vamos a cortar la clase porque se pasó la hora, así que no, son mucho más allá de la 1 y media. Entonces, bueno, ya de hecho muchos hay que pensar que se fueron de la sala, ¿cierto? Ya, muchas gracias, nos vemos el día jueves. ¿Sí? ¿Le puedo hacer una duda, pero no de la clase? De la tarea. Ya, entonces me das voy a cortar el video, como se termina la clase y después ya quedamos como fuera de la sala, ¿cierto?